Hola a todos, ¿cómo están? En este video resolveremos un problema que involucra el procesamiento de archivos, pero antes que nada el enfoque será un poco diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Básicamente aquí se va a proponer la solución e ir explicando la lógica detrás del programa. Ok, entonces el problema nos pide lo siguiente: escribir un programa que procese los datos de un archivo CSV. O sea, el CSV es un formato bastante utilizado para almacenar datos. Es valores separados por coma sería la traducción del inglés. Y ese archivo va a contener, o sea, como ven, se puede abrir en el Excel, por ejemplo. Y bueno, este archivo va a contener la información de las calificaciones de los alumnos de un curso. Como ven, aquí en este archivo tenemos el nombre, el apellido, el puntaje en el proceso de las pruebas parciales, trabajos prácticos, etcétera, y el puntaje en el examen final. Entonces eso tenemos almacenado como una tabla. Ok, dice para cada alumno los puntajes están de 0 a 100 y o sea, lo que queremos ahora es calcular con estos datos el puntaje final del curso a partir del puntaje del proceso y puntaje del examen final. De acuerdo a esta fórmula, es 0,4 por puntaje del proceso más 0,6 por puntaje de examen final. Lo que nosotros queremos en nuestro programa es que se cree un nuevo archivo que siga el formato CSV y que se agregue una columna más al final donde se tenga el puntaje final del curso. O sea, ese, digamos, es el objetivo del ejercicio. Entonces tenemos que llegar a una planilla como esta, también un archivo CSV, que va a tener los campos originales y al final vamos a calcular con esa fórmula que se presentó el puntaje final y eso se va a guardar, todo esto se va a guardar en otro archivo. Entonces, esta sería la planilla original y esta sería la planilla procesada, digamos. Ok, entonces a eso queremos apuntar en el problema. Pero si visitamos, o sea, o sea, no vamos a estar trabajando desde Excel, o sea, si visitamos, o sea, básicamente el CSV es un archivo de texto. Entonces, si vamos a la carpeta donde se encuentra la planilla de calificaciones y abrimos, por ejemplo, con el bloc de notas o el Notepad++, entonces vamos a tener justamente cuál es el formato para trabajar con CSV. O sea, como vemos aquí, o sea, si comparamos con la planilla original, justamente tenemos que los campos están, o las columnas, están separados por comas. Entonces, nombre, coma, apellido, puntaje. Entonces, no hay, digamos, entre nombre, apellido, puntaje, o sea, no hay espacios, digamos, entre los campos. Ahora, si un campo sí tiene espacios, aparece eso también. Pero el punto central es que justamente las líneas se escriben también en línea de texto, pero las columnas se separan por comas. Entonces, por eso se llama valores separados por comas, CSV. Que sería la sigla en inglés. Entonces, eso es el formato CSV. Entonces, básicamente tenemos que seguir ese formato. ¿Cómo esto cambia, digamos, cómo tratamos los datos? Eso, digamos, complica un poco. Si en vez de comas teníamos espacios, íbamos a estar trabajando con scanf directamente, iba a ser bastante más simple. Pero en este caso ya no tenemos así los datos, tenemos separados por comas. Entonces, por ejemplo, para este alumno tenemos José Colbe 8073, todos esos campos están separados por comas. Entonces, si usamos el fscanf como en el ejercicio anterior, esto nos va a leer toda la cadena. Entonces, podríamos utilizar el fscanf o el fget. O sea, para variar un poco voy a usar el fget y hacer unas observaciones. Entonces, vamos a estar leyendo línea por línea y tenemos que entresacar la información del puntaje, tanto del proceso como el puntaje final, para con eso hacer el cálculo. Pero acuérdense que esto es básicamente un archivo de texto, vamos a estar trabajando con caracteres. Ok, entonces como vamos a estar trabajando con cadenas, vamos a usar conceptos, ideas, funciones que habíamos visto para cadenas. Entonces vamos ya al problema. Si vamos a la función principal, entonces vamos a tener justamente el nombre del archivo de entrada, en este caso se va a llamar planilla calificaciones.csv y el de salida se va a llamar planilla procesada. De hecho, voy a borrar aquí esto, justamente para que el programa cree uno nuevo y veamos que realmente se cumple, digamos, el objetivo. Ok, entonces tenemos los dos archivos de entrada y salida. Y lo primero que tengo que hacer es, como no sé la cantidad de archivos, o sea, yo al visualizar vi que eran cuatro, pero pueden ser una cantidad indeterminada de archivos, perdón, de alumnos. Entonces, para no tener que especificar esa cantidad, podemos nosotros contar. O sea, si nosotros suponemos, si nosotros sabemos de que se va a cumplir con ese formato, o sea, la primera fila va a ser para los títulos de los campos o de las columnas, entonces podemos contar justamente cuántas líneas tenemos en el archivo y saber cuántos, a partir de inferir cuántos alumnos estamos o cuántos alumnos estamos trabajando. Ok, entonces eso es lo que va a hacer esta función contar alumnos.
y a esa función le vamos a enviar el nombre del archivo de entrada. Entonces vamos a ver ahora qué hace esa función. O sea, básicamente devuelve la cantidad de alumnos que están en el archivo. Entonces recibe, o sea, devuelve un entero, el nombre de la función, y va a recibir justamente un puntero a carácter, que va a ser, básicamente va a apuntar al inicio del nombre del archivo. Ok, entonces abrimos ese archivo en modo lectura. Queremos simplemente saber la cantidad de alumnos que hay. Entonces aquí hacemos la verificación de que se abrió correctamente. Y n va a almacenar justamente la cantidad de alumnos. Entonces eso lo voy a agregar aquí. Y hacemos algo similar a lo que hacíamos para copiar carácter por carácter. O sea, para recorrer, digamos, justamente el archivo de entrada cuando hacíamos carácter por carácter. Pero ahora lo que vamos a preguntar es si el carácter que estamos visitando es un salto de línea. Entonces, si es un salto de línea, significa que pasamos de una línea a otra. Entonces, incrementamos el valor de n y leemos el siguiente carácter. Entonces, cerramos el archivo y devolvemos n-1. ¿Por qué? Porque en la primera línea están los nombres de los campos. Entonces, eso va a ir contando también en n. O sea, la primera línea va a llegar a la barra invertida n, que en realidad no es un alumno, entonces tenemos que restar ese valor. Entonces devuelve n-1. Básicamente cuenta la cantidad de caracteres salto de línea que hay justamente en todo el texto. Acuérdense que, o sea, por más que trabajemos con CSV, su característica es que los campos están separados por comas, pero en realidad es un archivo de texto. Entonces, simplemente contamos cuántas veces llegamos al final de las líneas con esto. Ok, ahí ya tenemos entonces la cantidad de alumnos que hay. Entonces eso imprime ahí como mensaje. O sea, no es necesario, pero lo muestra. Y ahora ya sí vamos a trabajar con los archivos. Entonces aquí esta parte es para la apertura del archivo de entrada. O sea, vamos a abrir otra vez para empezar a procesar justamente los alumnos. Y esto sería el archivo de salida, donde vamos básicamente a copiar el archivo de entrada y añadirle un campo con los puntajes finales. Entonces esto abrimos en modo lectura y esto en modo escritura y le asignamos a diferentes punteros. Justamente sería puntero de entrada. Esto tiene que ser, hay un error, tiene que ser puntero de salida. Lo que hacemos con control C y control V. Ok, entonces corrigiendo esto aquí, ya está. Entonces con esto verificamos justamente que el proceso se realizó correctamente. Tanto la creación del archivo de salida como la apertura del archivo de entrada en modo lectura. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente copiar en el archivo de salida, digamos, en la línea de los rótulos, digamos, de los campos, los títulos. Y para eso, lo que voy a hacer es justamente suponer de que cada línea no va a superar los 1000 caracteres y guardar, digamos, a leer justamente una línea con fgets. Entonces le ponemos fgets, vamos a guardar en línea, el tamaño máximo va a ser el tamaño de la línea y vamos a leer justamente el archivo apuntado por pend, o sea, sería el archivo de entrada. Un punto muy importante con fgets es que también nos almacenaba los saltos de línea. Entonces, la idea sería leer toda esta línea, de abrir como archivo de texto, leer toda esta línea de entrada y al final agregarle el, el nombre del campo que se va a llamar, por ejemplo, puntaje final del curso, o como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Justamente va a ser la columna que le vamos a agregar. Pero si leemos en la cadena con fgets, aquí nos va a agregar en la cadena también el salto de línea y eso no queremos. Porque queremos agregarle al lado el nombre del campo que vamos a justamente agregar. Ok, entonces lo que hacemos es, en donde estaba el salto de línea, justamente sabemos que el salto de línea va a estar en la última posición de la cadena, entonces tomamos la longitud de la cadena, vamos a la posición de eso menos 1 y ahí justamente le agregamos el barra invertida 0. Y con esto entonces nos libramos del salto de línea en esa posición, diciendo que va a terminar ahí la línea, ¿verdad? Por eso le ponemos el carácter de terminación en esa posición. Entonces, cuando hacemos la impresión de los datos en el archivo que estamos creando, ¿verdad? Lo que hacemos es añadirle esa cadena en línea a la que le sacamos el salto de línea y agregarle una coma para separar el campo y escribir otro campo que se llama puntaje final, curso y ahí agregarle otro salto de línea. Entonces hacemos una ligera modificación para colocar el título, ¿verdad? Y después, justamente una vez que tenemos eso, ya vamos recorriendo cada uno de los alumnos. O sea, sabemos la cantidad de alumnos, entonces vamos a ir recorriendo, ya podemos hacerlo con un for. Entonces ese for lo que vamos a hacer es leer esa línea en particular para procesarla.
Le sacamos también el carácter de terminación del salto de línea. Acuérdense que justamente todo esto vamos a copiar, este bloque, digamos, vamos a copiar justamente al archivo de salida. ¿Verdad? Entonces le sacamos el salto de línea como en el caso anterior. Y lo que hacemos es enviar esa cadena a una función que nos devuelva el puntaje final. O sea, vamos a enviarle toda la cadena, ¿verdad? Toda la línea, ¿sí? La cadena que representa esa línea, y va a calcular, justamente va a entresacar estos dos datos, puntaje de proceso y puntaje del examen, va a calcular de acuerdo a la fórmula, y eso es lo que nos va a retornar, y vamos a guardar en la variable que se llama puntaje. Entonces, una vez que tenemos ese puntaje, lo que hacemos es escribir la cadena como estaba, le agregamos una coma para separar el campo como habíamos hecho para los títulos, y le agregamos justamente el número real o el punto flotante que devolvió la función, que, era que es el puntaje final del curso con dos comas. Y justamente eso es lo que imprimimos, o sea, guardamos en el archivo con fprintf. Entonces ya tenemos con eso en el formato. Ahora lo que nos queda es justamente revisar el proceso de enviar la cadena para un alumno y obtener el puntaje final. Entonces vamos a ir justamente a la función obtener puntaje que está aquí al inicio. Entonces recibe justamente un puntero a carácter donde le vamos a enviar justamente la dirección del primer elemento de la cadena. Y lo que tenemos justamente, si revisamos el formato, es que tenemos justamente nombre, apellido, puntaje 1 y puntaje 2. Entonces lo que tenemos que hacer es para cada una de las líneas avanzar desde el inicio de la cadena hasta que encontremos la segunda coma. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Contamos, tenemos un contador del número de comas, un contador justamente para visitar las posiciones de la cadena. Y aquí preguntamos si el número de comas es menor que 2. O sea, no nos vamos a preocupar que lleguemos al final de la cadena porque vamos a suponer justamente que el archivo cumple con la condición del problema, ¿verdad? Entonces llegaríamos, por ejemplo, aquí. Entonces si lo que hacemos dentro del while es contar si justamente llegamos a las comas. Entonces cada vez que llega un carácter que sea una coma, incrementa el contador. Entonces cuando llegue a valer 2 y va a estar justamente en esta posición, ¿verdad? Entonces va a ir justamente sumando, contando la cantidad de comas y ir incrementando justamente la posición. Entonces cuando llega a esta segunda coma, va a contar, va a pasar a 2, va a incrementar y entonces y ya va a empezar desde el primer número. Entonces, cuando salga este while, ya podemos suponer que estamos en este primer número. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es justamente extraer el primer número y después, como eso va a ser una cadena, convertir con i a convertir a número. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: definir una cadena que va a contener el número pero como cadena, y vamos a ir recorriendo justamente la línea hasta que lleguemos a la siguiente coma, porque hasta ahí tenemos nuestro primer número. Entonces vamos a ir copiando los elementos de la línea al número. Y también podemos hacer ya la operación de incremento dentro de esa instrucción, porque esto se hace al final, ¿verdad? O sea, primero se hacen las asignaciones o las operaciones con los valores actuales y luego se incrementan justamente tanto i como j. Entonces al final de la cadena del número que representa el número, le agregamos un carácter de terminación y directamente le llamamos a la función atoI para que nos convierta esa cadena a un número entero y se guarda en el puntaje del proceso. Entonces, como en este while estoy posicionado en una coma, entonces tengo que saltar una posición para irme al inicio del siguiente número, y ahora hago exactamente el mismo proceso, solamente que pregunto si ya llegué al final de la cadena. Entonces hago este mismo proceso, voy copiando los elementos de la línea a una cadena que se llama número y convierto después ese número a un puntaje. Entonces ya tengo los dos puntajes en las variables, calculo el puntaje final a partir de estos dos puntajes y retorno ese puntaje. Entonces con eso está cerrado el problema. Entonces se cierran finalmente los archivos y vamos a ejecutar. Entonces nos muestra ahí la cantidad de alumnos es 4, pero lo que nos interesa es justamente ver si nuestra planilla procesada cumple con el criterio. Entonces tenemos aquí, voy a agrandar un poco. Ahí está. Entonces tenemos justamente los puntajes, o sea, tenemos la misma información que ya teníamos en la planilla original. Simplemente aquí agregó la columna de puntaje final del curso, agregó el título y también agregó justamente los puntajes a partir de los cálculos que hicimos, ¿verdad? Entonces, como ven, el problema en cuanto a código se va haciendo bastante largo. En este ejercicio se nos complicó
el hecho de que los campos están separados por comas, entonces tenemos que hacer un procesamiento más complicado, digamos, de los datos. Tenemos que trabajar con cadenas, extraer los datos de interés, en este caso eran los dos puntajes, y convertirlos a número, ¿verdad? Entonces eso es, digamos que dificultó un poco el proceso. Espero que le haya servido este video y nos vemos en el siguiente.